El Café de Tacuba es un lugar de mucha tradición en el centro de la Ciudad de México. Encontramos que este lugar representaba bien la música que nosotros queríamos mostrar. El café, un grano que vino desde Medio Oriente, pasó por Europa y llegó a América. Y Tacuba, que es una palabra de origen náhuatl, que es pues la lengua que sigue viva y que es hablada por muchos grupos indígenas. Es mestiza y sentimos que representaba bien lo que nosotros queríamos hacer en la música. Hubo un momento donde en México, por ahí del 1985, llegaron grupos de rock españoles y argentinos, y eso transformó la escena que había aquí musical, independiente, digamos, o underground. Rubén y yo siempre estábamos hablando mucho, platicando mucho sobre qué tipo de música nos gustaría hacer, ¿no? Qué tipo de música tendríamos que hacer nosotros como mexicanos. Cuando empezamos a hablar sobre este grupo, con esta idea, decíamos, claro, hay que dejar salir todas esas influencias. Más que buscarlas, era como ya las traíamos ahí y era dejar salir toda esta mexicanidad. Y es que muchos jóvenes lo que trataban de hacer era taparla, ¿no? O sea, no dejar salir la parte mexicana, la música o el folclore. Cualquier cosa que sonara medio mexicano tal era hecho a un lado. Y nosotros al contrario decíamos, eso es lo que queremos hacer. Creo que una de las razones por las cuales cada uno de nuestros álbumes ha habido esa necesidad de reinvención es porque hay una búsqueda natural en nuestro grupo de, primero, uno, no repetirnos. En nuestro primer disco, cuando salió en México, y entonces hubo un boom de Café Tacuba en México. Salimos a toda la República a tocar, en algunos lugares en Estados Unidos y todo esto, ¿no? Cuando grabamos nuestro segundo disco, Re, no fue tan bien recibido en México. Pero una cosa extraña que sucedió en Chile, les encantó ese disco. Y luego con el tercer disco, con Avalancha de Éxitos, el disco pegó muy bien en Argentina, pero a lo mejor ya no muy bien en Chile. Y poco a poco, con cada disco, iban pasando este tipo de cosas, ¿no? Que nosotros pensábamos, claro, es como con estas ganas que tenemos nosotros de ir cambiando, de ir innovando, de ir experimentando. Y ahora la gente que tal vez rechazó el Re en el principio, ahora dicen, no, es que es un disco increíble y es el mejor disco que han hecho. Para mí fue una sorpresa recibir la noticia de que nos querían ofrecer este reconocimiento. Es un gran halago porque una vez que pudimos grabar un disco y este disco empezó a difundirse no solamente en nuestro país, sino el primer lugar al que fuimos como Café Tacuba fuera de México fue Estados Unidos. Ahí nos dimos cuenta de que decían, bueno, es que hay una minoría hispana que está interesada en lo que pasa en México y tal. Ahí nos dimos cuenta de que el concepto de minoría es muy relativo porque eran muchos mexicanos, muchos colombianos, muchos puertorriqueños y todos era una extensión de lo que estábamos haciendo en México. Una presentación de un artista latinoamericano hace que una comunidad se reúna y es una energía diferente que tocar en un país latinoamericano porque tiene una cuota de nostalgia muy grande, ¿no? De añoranza de su país, de su cultura, y en ese momento a nosotros nos toca esa energía, ¿no? Vivir con ese momento, tratar de ofrecerles algo, llevarles un pedacito de lo que podemos. Sí, yo quisiera pues expresar que un mensaje de aliento para las comunidades pues latinoamericanas viviendo en el extranjero, un recordatorio de la importancia de nuestra cultura, de cómo nos da fuerza, cómo nos da una base muy sólida sobre la cual comenzar a construir algo nuevo. No significa estar viendo hacia el pasado, es tener un pie bien apoyado y el otro pues con el otro avanzar. La cultura, como dicen, pues son flores, más allá del jardín donde crezcan, pues tienen su belleza y esparcen sus fragancias. Así que pues eso, agradecer, estamos muy agradecidos porque trabajamos con la belleza, con el arte, con esos otros mundos y esos otros tiempos.